Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción, la segunda de toda la Torá, llamada Noaj, Noé, yo estoy en el desierto de Judea, en lo que antiguamente era la ciudad Sodoma. Destrucción total. Hice un video aquí hace no tanto, demostrando de que todo lo que se intentó construir aquí por la mano del hombre, incluso en el 2022, 2023, quedó en ruinas. Quedó en lo que ustedes están viendo, quedó en lo que ustedes próximamente van a ver. El video de hoy va a ser sobre las ciudades. Y les voy a traer ejemplos de 4 ciudades que son la antítesis de lo que Dios quiso para nosotros. La primera ciudad es Enoch, creada por Caín. La segunda va a ser Babel, creada para crear un solo pueblo que viva en una sola ciudad que se eleve hasta el cielo. La tercera ciudad va a ser esta, Sodoma. Y la cuarta, la gran ciudad en Egipto de la época de Yosef el patriarca. Amigos, vamos a empezar a caminar por aquí, vamos a empezar a ver lo que queda de las ciudades cuando nosotros hacemos lo que no corresponde. Y después voy a hablar sobre 2 cosas. Primero, sobre la ciudad a la que Dios le gustaría que todos lleguemos, que todos aprendamos a vivir y vivamos en armonía, que es Jerusalén, donde fue construido el hogar para Él. Y segundo, voy a hacer una analogía sobre esta porción y la guerra, sí, la guerra que nos sigue acompañando hoy en el día número 15. Vamos a caminar por aquí, van a ver la destrucción de este lugar, después voy a ir a otro lugar también a mostrar más destrucción. Y mientras, les voy a contar sobre estas 4 ciudades. Amigos, gracias por acompañarme, salgamos a pasear. Bueno amigos, antes de entrar en el tema, permítanme una pequeña descripción de lo que estamos viendo. De lo que se verá al final de la guerra en la vecina Gaza, aquella ciudad del pecado y de la maldad, como la ciudad bíblica Sodoma. Así va a quedar. Estamos en la zona más baja del mundo. Si hablamos de la actualidad, nos referimos a la parte física de la misma, ya que sus 440 metros por debajo del nivel del mar la transforman en eso. Pero si retrocedemos a tiempo Génesis, esta era la parte más baja del mundo moralmente hablando. Esto que ven es construcción moderna, por supuesto, pero en tiempos de Abraham y Lot, aquí había vida tanto de población como de flora y fauna. Lot vio este rincón desde Hebrón cuando su tío le dijo que era conveniente separarse y eligió llegar hasta aquí desde aquella ciudad en el desierto de Judea. Así quedó todo lo que se intentó construir aquí y así queda la ciudad de Gaza cada vez que peca contra la humanidad. Porque amigos, hay que reconocer, lo que hace Hamás no es contra Israel. Si nosotros no los pararíamos aquí en la frontera con Gaza, seguirían por Israel y hasta Europa. ¿Qué tiene de parecido ambas ciudades? Ambos lugares están ubicados en la región conocida como el Levante, que se encuentra en el Oriente Medio. Sodoma se menciona en la Biblia como una de las ciudades de la llanura del Jardín, del Jordán, mientras que Gaza es una ciudad costera, formando una franja en la parte sur de Israel, en la costa mediterránea. En cuanto al significado histórico y religioso, Sodoma es conocida por su mención en la Biblia, específicamente en el relato del Antiguo Testamento que narra la destrucción de Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades debido a su corrupción y pecados. Gaza, por otro lado, tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad y ha sido mencionada en varias ocasiones en la Biblia, siempre, amigos, con connotaciones negativas. Aunque no con la misma notoriedad que Sodoma, siempre tiene algo malo acá. Gaza tiene una historia continua y es una ciudad que ha sido habitada durante miles de años. Se han realizado excavaciones arqueológicas en esa ciudad que han revelado restos de civilizaciones antiguas, incluyendo egipcias y filisteas, pero siempre terminó así la historia de Gaza, en ruinas. Si hablamos de la porción semanal, amigos, que es el tema de hoy, entre el diluvio y el llamado a Abraham,
Entre el pacto universal con Noé, y el pacto particular con un pueblo, aparece la extraña historia de Babel. Todo el mundo hablaba la misma lengua, las mismas palabras. Cuando migraron desde el este, encontraron un valle en la tierra de Shinar y se asentaron allí. Se dijeron unos a los otros: construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue a los cielos, y nos haremos un nombre. Si no, nos dispersaremos por la faz de toda la tierra, dijeron. Lo que tenemos aquí, amigos, es el segundo acto en un drama de 4 que es sin dudas uno de los hilos conductores de Génesis, el libro de los comienzos. Es una polémica sostenida contra la ciudad en el mundo antiguo y todo lo que tenía asociado. La ciudad, parecería decir este libro, no es donde encontraríamos a Dios. Pero vamos atrás, vamos al primer acto. Me estoy refiriendo a la primera ciudad. El primer acto comienza con los primeros 2 niños humanos, Caín y Abel. Ellos traen ofrendas a Dios. Dios acepta la ofrenda de Abel, no la de Caín. Caín, en un arranque de furia, asesina a su hermano Abel. Dios lo confronta con su culpa. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo. El castigo de Caín es deambular por tierra sin descanso. Después Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al este del Gan Eden, del paraíso. Y a continuación leemos: Caín conoció a su esposa, ella concibió y dio a luz a Hanoch. Hanoch, conocido por ustedes como Enoc. Él, Caín, construyó una ciudad y la llamó Hanoch en honor a su hijo. La primera ciudad, amigos, fue fundada por el primer asesino, el primer fratricida. La ciudad nació de la sangre. El hecho más importante acerca de la primera ciudad, según la Biblia, es que fue construida desafiando el deseo de Dios. Caín había sido sentenciado a una vida errante, pero en su lugar construyó una ciudad. El tercer acto, más dramático porque contiene más detalles, es Sodoma, la más grande o más prominente de las ciudades en este valle de Jordán. Y amigos, a mí me encanta relatar todos los paseos desde el lugar de los hechos, todos los relatos bíblicos desde el lugar donde sucedieron. Y aquí donde estoy caminando, esto que ven destruido, fue destruido cierta vez por la mano de Dios. La próxima Gaza será destruida por los enviados de la mano de Dios. Es aquí, amigos, donde Lot, el sobrino de Abraham, construyó su hogar. La primera vez que somos presentados a esta ciudad es en Génesis 13, cuando hay una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿se acuerdan? Y Abraham sugiere separarse. Él le dijo: tú elige para dónde ir y yo iré al punto contrario, iré al punto opuesto. Lot entonces vio la afluencia de la planicie del Jordán aquí y alzó sus ojos y vio que toda esta planicie del Jordán hasta Zoar tenía buena irrigación. Era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Entonces Lot decidió asentarse aquí. Inmediatamente se nos relata que los habitantes de Sodoma son malvados, grandes pecadores contra el Señor. Ante la elección entre afluencia y virtud, Lot, imprudentemente, eligió la afluencia. 5 capítulos más tarde viene la gran escena en que Dios anuncia su plan de destruir la ciudad. 3 veces, todos los hombres de la ciudad, jóvenes y ancianos, todas las personas de todos los rincones de la ciudad, el texto enfatiza que sin excepción, cada hombre era un potencial perpetrador del crimen, todos. Comienza a emerger una imagen. Al pueblo de Sodoma no le gustan los extranjeros, no los consideran protegidos por las leyes, ni siquiera por las convenciones de hospitalidad. Hay una sugerencia clara de depredación sexual y potencial violencia. También la idea de una muchedumbre, una turba, como se dice en español. Las personas en una muchedumbre son capaces de cometer crímenes que ni siquiera se atreverían a soñar estando solos. La mera densidad poblacional de las ciudades es un riesgo moral en sí misma, nos dice la Biblia. Las turbas arrastran hacia abajo más seguido de lo que elevan. Y de ahí la decisión de Abraham de vivir apartado. Libra batallas en nombre de Sodoma y reza por sus habitantes.
pero aún así nunca vive en ellas. No es accidental que los patriarcas y las matriarcas no habitaron nunca en ciudades, amigos. Y esto es una de las cosas que quiero que aprendamos. La cuarta escena es, obviamente, Egipto, cuando José, es llevado como esclavo a la casa de Potifar. La esposa de Potifar intenta seducirlo y al no lograrlo lo acusa de un crimen que no cometió y por el cual es enviado a prisión. La descripción de Egipto en Génesis, a diferencia de las de Éxodo, no habla de violencia, sino como deja en claro la historia de Yosef, de licencias sexuales e injusticias. Es en este contexto que debemos comprender la historia de Babel, la de esta porción. Tiene su origen en una historia real, en un tiempo y lugar que son reales. La Mesopotamia, la cuna de la civilización, la cual fue conocida por sus ciudades-estados, una de las cuales fue Ur, de donde provenía Abraham y su familia, y de las cuales la más grande fue sin dudas Babilonia. La Torá describe precisamente la tecnología innovadora que les permitió construir las ciudades por medio de ladrillos hechos por fuego. De la misma manera, la idea de una torre que alcanza los cielos describe un fenómeno real, torres sagradas que dominaban el horizonte de las ciudades en el valle bajo del Tigris y el Éufrates. El Zigurat era un monte sagrado artificial donde el rey intercedía con los dioses. Nuestra historia, amigos, se refiere a uno de los más grandes, ubicado en Babilonia, que tenía 7 pisos y más de 90 metros de altura y descrito en muchos textos antiguos no israelitas como alcanzando o rivalizando con los cielos. A diferencia de las otras 3 historias acerca de ciudades, los constructores de Babel no cometieron un pecado obvio. En esta instancia, la Torá es mucho más sutil. Recordemos lo que dijeron los constructores. Vamos, construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue a los cielos y nos haremos un nombre. Si no, nos dispersaremos por la faz de toda la tierra. Y amigos, hay 3 elementos aquí que la Torá observa como equivocados, erróneos. Uno es, y nos haremos un nombre. Los nombres son algo dado. No nos hacemos un nombre para nosotros mismos. Eso es idolatría. Eso está prohibido por la Torá y no es del agrado de Dios. El segundo error consiste en querer construir una torre que llegue a los cielos. Uno de los temas básicos de la narrativa de la creación en Génesis 1 es la separación de los dominios. Hay un orden sagrado, hay un cielo y hay una tierra, y deben mantenerse diferenciados. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra, Él la dio a nosotros, a los hijos del hombre. El tercer error fue el deseo de los constructores de no dispersarse por la faz de toda la tierra. En esto estaban intentando frustrar el mandamiento de Dios a Adán, el primer hombre, y más tarde a Noé, de ser fructíferos y multiplicarse y llenar toda la tierra. Esto parece ser una oposición generalizada a las ciudades como tales, ¿verdad? No hay necesidad, parece decir la Torá, de que te concentres en ambientes urbanos. Los patriarcas eran pastores, se movían de un lugar a otro, vivían en tiendas, pasaban gran parte de su tiempo solos, donde podían estar en comunión con Dios, alejados del ruido de la ciudad. Entonces, tenemos en Bereshit, en Génesis, un relato de 4 ciudades: Enoc, Babel, Sdom o Sodoma y la ciudad de Egipto. Este no es un tema menor, sino uno mayor. Lo que nos está diciendo la Torá implícitamente, por lo menos para mí, es cómo y por qué nació el monoteísmo abrahámico. Las sociedades cazadoras, recolectoras, eran relativamente igualitarias. Fue con el surgimiento de la agricultura y la división del trabajo, del comercio y los centros comerciales, el superávit económico y desigualdades marcadas de riqueza, concentradas en las ciudades con sus jerarquías distintivas de poder, que un nuevo grupo de fenómenos comenzó a aparecer. No solo los beneficios de la civilización, sino también sus desventajas. Así nació el politeísmo, como la justificación celestial de la jerarquía en la tierra. Fue así como los gobernantes llegaron a ser considerados semidioses.
Fue donde lo más importante era la riqueza y el poder, donde los seres humanos comenzaron a ser considerados como parte de la muchedumbre, en lugar de ser considerados como individuos. Fue donde grandes grupos fueron esclavizados para construir obras monumentales de arquitectura. A este respecto, Babel fue el precursor del Egipto de los faraones que encontramos muchos capítulos y siglos más tarde. En resumen, amigos, y mientras seguimos caminando por la destrucción de Sodoma, Gomorra y todo lo que Dios trajo después de haber sido ciudades de pecado, la ciudad es un ambiente deshumanizante y un lugar donde potencialmente las personas adoran representaciones simbólicas de ellos mismos. Eso sí, el Tanaj no se opone a las ciudades como tales. Su antítesis es Jerusalén, hogar de la divina presencia. Pero eso, en esta etapa de la historia, se encuentra a muchos años del futuro. Quizás la distinción más importante para nosotros hoy la podemos aprender del kibutz que les vengo hablando toda la semana. Aquellos que viven en comunidad, y presten atención. La comunidad está marcada por las relaciones cara a cara en las que las personas se conocen y son responsables unos por los otros. La sociedad, como la de los vecinos de Gaza, es un ambiente impersonal donde las personas se unen para lograr una ganancia individual, pero siguen siendo extraños los unos a los otros. En cierto sentido, el proyecto de la Torá es sostener comunidades cara a cara fuertes, incluso dentro de las ciudades, por ejemplo, como la vida de todos los judíos del mundo antes y también ahora. Porque solo cuando nos relacionamos unos con otros como personas, como individuos unidos, por un pacto en común que evitamos los pecados de las ciudades, que son hoy los mismos que siempre fueron, licencias sexuales, la adoración de los dioses falsos de la riqueza y el poder, el tratamiento de las personas como comodities y la idea de que algunas personas valen más que otras, solo ahí podemos seguir el camino de la Torá, amigos. Hay que evitar todo lo que había en Babel en aquel entonces y en la Babel de ahora. Eso nos dice la Torá, porque el resultado es confusión y la fractura de la familia humana. Amigos, vamos a centrarnos ahora para terminar en la porción Noé, porque reflexiona sobre la importancia de la paz y la reconciliación, algo tan latente en estos tiempos en Israel. En la historia de Noé, el arca es un símbolo de refugio y protección en medio de la destrucción. Tanto en Gaza como aquí en Israel estamos en la misma situación. Es importante reflexionar sobre la importancia de encontrar soluciones pacíficas y buscar la reconciliación en medio de la violencia y el conflicto. Esa es por lo menos mi idea. Por la fuerza no le va a servir, por la fuerza nadie va a ganar. Al fin y al cabo, las únicas veces que Israel tuvo silencio y tuvo paz fue cuando dialogó, cuando negoció. Les decía la otra vez, nosotros todavía no nos amamos con Egipto o con Jordania, pero tenemos de ellos lo que nosotros siempre quisimos: paz, silencio. El segundo punto que yo rescato es que la porción Noaj aborda el concepto de la justicia y de la moral, ya que Dios destruye la tierra debido a la corrupción y la maldad de la humanidad. Entonces, en el conflicto en Oriente Medio pasa lo mismo. Muchas partes involucradas, tenemos nuestras propias perspectivas sobre justicia y moralidad y cada uno la quiere llevar a cabo de acuerdo a su ideología. El tercer punto, la porción, analiza la importancia de la coexistencia y la diversidad. En el arca de Noé, los animales de diferentes especies coexisten pacíficamente dentro del arca, lo que simboliza la diversidad y la necesidad de convivir en armonía. Y en el conflicto entre Israel y el Hamas o Palestina, la diversidad étnica, religiosa y cultural es una característica importante de la región. Relacionar esto con la historia de Noé puede subrayar la importancia de la coexistencia pacífica y la tolerancia en una región tan diversa como la nuestra. Y por último, esta porción semanal llamada Noé promueve el diálogo y la resolución de conflictos. La historia de Noé y el arca también puede utilizarse para fomentar el diálogo y la resolución de conflictos, como dije antes. En lugar de destruir, Noé construye el arca para salvar a las criaturas y proporciona una segunda oportunidad.
Entonces, podemos utilizar esta relación para destacar la importancia de buscar soluciones pacíficas y el diálogo constructivo en lugar de la violencia en el conflicto actual. Amigos, no sé si recuerdan, pero en esta porción nace lo que es la paz. El símbolo de la paloma con un ramito de árbol de oliva que al final vuelve y le viene a decir a Noé de que ya el diluvio se acabó y de que hay paz en el mundo. Dios quiera que haya algún líder político y espiritual que haga el mismo acto que Noé, que lance una paloma y que esa paloma vuelva con un ramito de árbol de oliva y nos diga, por una vez y para siempre, que comenzaremos otro capítulo en nuestra historia, un capítulo de paz. Shavua Tov, buena semana y buenas noticias para todos.